Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy estaremos hablando sobre uno de los autores latinoamericanos más influyentes en la década de los 60 y 70, Gabriel García Márquez. También estaremos analizando una de sus obras, titulada La increíble y triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Acompáñanos. Gabriel García Márquez nació en 1927, fue un escritor, periodista y guionista colombiano, considerado uno de los autores más importantes del siglo XX y una figura clave en la literatura latinoamericana. Ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1982, principalmente por su obra Cien años de soledad, 1967, que ejemplificaba el género del realismo mágico. El realismo mágico es un estilo literario que combina elementos fantásticos o mágicos con una narrativa realista. Refleja las contradicciones de América Latina, una región rica en tradiciones indígenas, magia y mitología, pero también marcada por el colonialismo, la desigualdad y el modernismo. El realismo mágico se expresa en las obras literarias, pero también en las pinturas, mediante la combinación de elementos cotidianos como aspectos fantásticos o irreales, presentados como si fueran parte natural de la realidad. Este estilo crea una sensación de misterio y ambigüedad similar a la experiencia literaria del realismo mágico. García Márquez creció en Aracataca, un pueblo de la costa caribeña de Colombia, donde su abuela le contaba historias llenas de supersticiones y magia, influenciando de ahí su estilo. También fue testigo de eventos como la masacre de las bananeras en 1928, que fue una represión violenta contra los trabajadores en huelga, lo cual inspiró a Partes de Cien años de soledad. También durante el boom latinoamericano en la década de 60 y 70, escritores como García Márquez, Mario Vargas, Julio Cortázar utilizaron el realismo mágico para explorar los conflictos sociales, políticos y culturales de la región. La increíble y triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada es una novela corta de Gabriel García Márquez, que va a narrar la historia de Cándida Heréndira, que es una joven que va a vivir bajo el yugo de su abuela, una mujer cruel y manipuladora. La obra va a explorar temas centrales como la explotación y el contrabando. En el primer capítulo se presenta a Cándida Heréndira, quien vive en una casa en ruinas con su abuela. Después de un incendio accidental que destruye la casa, la abuela culpa a Cándida y decide aprovecharse de su belleza y juventud. A partir de este momento, la abuela obliga a Cándida a trabajar para poder pagar las deudas que le ha generado, estableciendo así una relación de dependencia y explotación que marcará el destino de Heréndira. En el segundo capítulo, que es donde nos vamos a centrar, comienza diciendo: al amanecer, cuando por fin se acabó el viento, empezaron a caer unas gotas de lluvia gruesas y separadas que apagaron las últimas brasas. Recordemos que cuando el viento es mencionado en esta obra, se lo utiliza como una anticipación de que algo malo ocurrirá. En este sentido, fue el propio viento el que provocó el incendio, haciendo que el candelabro de Heréndira cayera en las cortinas. Al cesar el viento, el incendio también, y comienzan a caer gotas de lluvia apagando lo que sobró de la casa de su abuela. Gracias a esto, la abuela decide prostituir a su nieta ese mismo día, para que ésta pagara el percance que le había causado. La abuela lleva a Heréndira a un señor viudo, conocido por pagar bien por la virginidad. Este la examinó desde sus pechos hasta los muslos y caderas para intentar calcular su valor, cosificando a Heréndira como una mercancía. El viudo acordó pagar 220 pesos por Heréndira y la llevó de la mano a un cobertizo, donde el viudo mantendría relaciones con Heréndira, no sin antes ésta luchar. Cuando los golpes y tirones del viudo la inmovilizaron, el narrador nos dice: Heréndira sucumbió entonces al terror, perdió el sentido y se quedó como fascinada con las franjas de luna de un pescado que pasó navegando en el aire de la tormenta. Aquí podemos ver la primera señal del realismo mágico presente en el capítulo 2 de la obra, donde nos muestra algo mágico en un momento cotidiano. Y muchos pensarán: ¿qué tiene de cotidiano un hombre abusando de una niña? Pero esta es la realidad común en Latinoamérica. La prostitución hace parte de la vida diaria y principalmente en la época de García Márquez, donde ni siquiera era un tabú, simplemente una cotidianidad.
Cuando no hubo otro hombre en su pueblo que pagara por estar con Heréndira, la abuela decide llevársela en un camión de carga hacia la zona de contrabando en Colombia. La abuela se protegía del sol con un paraguas descosido, continúa el fragmento, pero aún en aquel estado de infortunio conservaba el dominio de su dignidad. La abuela podría carecer de su mansión vieja, del dinero y todas las posesiones que perdió en el incendio. También le faltaba belleza y juventud, cosa que Heréndira tenía suficiente, pero la abuela tenía algo mucho más importante que todo eso, su dignidad. A estas alturas, la dignidad de Heréndira desapareció desde el momento en el que la abuela la convirtió en mercancía. Durante el camino, Heréndira le fue pagando el viaje con su cuerpo. El carguero termina por querer mantener a Heréndira con él, pero la abuela, al decir su precio, hizo que éste desistiera. La abuela y Heréndira improvisaron un tenderete para poder vivir con restos de láminas y alfombras asiáticas en la zona de contrabando colombiana. Al principio, la abuela era muy severa con Heréndira y llegó a rechazar a un buen cliente por faltarle solamente 5 pesos. Pero con el paso del tiempo, la abuela incluso aceptó pagos como medallas de santos y reliquias familiares. Cuando agotaron la estadía en el primer pueblo, la abuela tuvo suficiente dinero para comprarse un burro. Se internaron en el desierto buscando otros lugares más propicios para cobrar la deuda de Heréndira. Viajaban en unas angarillas improvisadas para proteger a Heréndira del sol, seguidos por 4 indios cargando los restos del campamento. Después de 6 meses de este incendio, la abuela pudo tener una visión completa del llamado negocio. Le dijo a Heréndira que si todo seguía igual, le pagaría la deuda en 8 años, 7 meses y 11 días. La abuela repasó todos sus cálculos, contando incluso el sueldo y comida de los indios como gastos adicionales. El capítulo termina con el siguiente fragmento. Heréndira, que caminaba al paso del burro agobiada por el calor y el polvo, no hizo ningún reproche a las cuentas de la abuela, pero tuvo que reprimirse para no llorar. «Tengo vidrio molido en los huesos», dijo. «Trata de dormir». «Sí, abuela». Cerró los ojos, respiró a fondo una bocanada de aire abrasante y siguió caminando dormida. Donde con la metáfora de tener vidrio molido en los huesos nos da una pequeña idea de lo que sería el inmenso dolor físico y mental que Heréndira enfrenta, pero como luchar nunca le trajo buenos resultados, decidió reprimir su llanto y siguió el camino. Para ir terminando, nos gustaría hacer un análisis de la letra de una canción que elegimos porque consideramos que tiene cierta relación con la historia de Heréndira y de su abuela. Esta canción es de una cantora y compositora estadounidense llamada Melanie Martínez y la canción se titula A Million Men, que en español quiere decir 1.000.000 de hombres. Quizás muchos conozcan a Melanie Martínez, pero otros no. Bueno, Melanie Martínez es una artista que es reconocida por retratar situaciones que son tabú o controversiales para la sociedad en las letras de sus canciones. Y Melanie siempre va a intentar retratar todas estas problemáticas de la sociedad a través de un mundo como que mágico, ¿no? En realidad, si dan una pequeña googleada sobre ella, sobre su estética como artista, van a ver que usa siempre colores pasteles, sus videoclips o su música en sí o sus álbumes se viven a través de como que un mundo fantástico, un mundo mágico. Entonces, consideramos a Melanie en este análisis una contemporánea del realismo mágico. En esta canción en específico que elegimos, Melanie va a retratar la historia de una niña mucho más pequeña que Heréndira en su historia. Esta chica se va a llamar Maggie, y Maggie va a ser una niña de aproximadamente 5 o 6 años que es vendida por su madre para ser prostituida. La canción se llama 1.000.000 de hombres y retrata desde los ojos de esta niña cómo ella percibe el hecho de que desde tan pequeña tuvo que acostarse con 1.000.000 de hombres. Y la canción es realmente muy fuerte porque Melanie tiene un tono de voz muy dulce, entonces desde ese tono de voz tan dulce retrata las preguntas que se vendría haciendo esta niña desde la posición en la que está, desde la posición de ser vendida para ser violada por hombres. Miss Maggie was way too young to understand why she got thrown into someone else's hands, why she woke up a strange man. They tore her to pieces and she couldn't comprehend why she was locked up in a basement filled with men. Should have done at school and
instead she did that. Don't touch me, I'm fragile, I'm bitter in my heart. Mama sold me for candy, now I was ruined from the start. Why do you have to sell me to those mean old men? You cut me up in places I don't even understand. It's novelty to me, but how will my fans understand? I'm 5 years old, sleeping with a million men. Durante toda la canción la niña se va a hacer diversas preguntas y sobre todo va a permanecer siempre esa idea de que la niña no entiende por qué le están haciendo esto, porque recalquemos, es una niña. Y a pesar de que Heréndida no era tan niña, era igual una persona muy, muy, muy joven. Y pienso que en la historia de Heréndida y de su abuela, ella tampoco entendía por qué su abuela le estaba haciendo eso. En el caso de la historia de Heréndida, la que la vende todas las noches es su propia abuela. En el caso de la historia de Maggie, lo que Melanie da a entender es que su madre la tuvo y luego la vendió a como que una casa de placeres, digamos, y ahí es donde Maggie trabaja. Otra cosa es que en un pedacito de la canción dice que su madre la vendió por caramelos, lo que da a entender como que la mentalidad de una niña fue que su madre la vendió para conseguir algún tipo de droga a la que fuera adicta o algo así. En el caso de Heréndida, su abuela la mantiene con ella, pero también para satisfacer una necesidad de la abuela. O sea, Heréndida trabajaba como prostituta para darle ingresos a su abuela. Ambas historias son muy, muy fuertes y retratan una parte que la sociedad no quiere ver, pero que es algo muy, muy, muy común que suceda. La trata de infantes, la prostitución infantil es una realidad lamentablemente común. Y estas dos historias, que parecen historias bastante lejanas, ¿no? Es la historia de una canción, es la historia de un libro, en realidad son historias que si nos ponemos a indagar en nuestra propia ciudad pueden haber sucedido, en una ciudad vecina pueden haber sucedido historias similares. Lo que hacen los artistas como Melanie Martínez o como Gabriel García Márquez es mostrar esta situación al mundo, una situación que es necesaria de ver. Eso fue todo, espero que les haya gustado.